Muy buenas Darkadores, un episodio más del podcast de Darkadores y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Alonso Hurtado, abogado especializado en tecnología, inversor en criptomonedas y también tenemos la suerte de contar con él como Darkador. Así que muy buenas Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues quiero que esto sea una charla de criptos para la gente que no sabe o gente que sabe un poquito y van escuchando nuevos términos que van saliendo por ahí, que poco a poco van haciendo más complicado todo este mundo, ¿vale? A ver si somos capaces de aclararles las dudas con respuestas lo más sencillas o fáciles posibles para poder dar un poco de luz a este mundo. Genial. Así que, bueno, para empezar, ¿qué son las criptos para el que no tiene ni idea, Alonso? Bueno, las criptos realmente son, podríamos decir, es un activo digital, es un activo intangible está formado, digamos, se crean mediante operaciones criptográficas, operaciones matemáticas de criptografía bastante complejas y que gracias a esa criptografía se garantiza tanto la titularidad como la integridad del propio activo, por así decirlo, ¿vale? Es decir, garantizan, por resumirlo mucho, garantizan tanto la titularidad de la cripto, quien la tenga, como también la seguridad de que ese activo no es manipulable, vamos a llamarlo, ¿vale? No es manipulable, no significa que no sea, digamos, manipulable el valor que tiene en un mercado si es que lo ponemos a cotizar, por llamarlo de alguna forma, en un mercado público. ¿Ok? Y sus aplicaciones son muy infinitas, o sea, podemos decir que son infinitas. Todas ellas se basan, esas operaciones matemáticas que os decía, al final están basadas en redes blockchain, tecnología que hay debajo al final es blockchain, y dentro del blockchain las multiplicidades de tecnologías, las multiplicidades de redes blockchain que existen, ¿vale? Porque no solamente tenemos una única tecnología como tal. ¿Es cierto esto que dicen de que las criptos son la moneda de un proyecto, pero que luego el proyecto no es diferente a lo que es en sí la cripto? Bueno, eso concretamente lo que estás diciendo, la cripto sería el token, que es como se suelen llamar a eso que estás diciendo, y ahí dentro tenemos que diferenciar que hay dos tipologías de tokens. Tienes los tokens, lo que se llaman los securities, que ahora os doy un poco las características de ellos, y luego tienes los utilities. Eso que tú has descrito es un utility, es decir, es un token que es necesario, vamos a llamarlo, para hacer funcionar un proyecto determinado, ¿vale? Es decir, imagínate, yo monto un proyecto que es para gestionar NFTs, por ejemplo, ¿vale? Es decir, gestionar y explotar NFTs, ¿ok? Para hacer funcionar esa gestión de esos NFTs, en definitiva, no deja de ser más que un software, ¿vale? Para hacer funcionar ese software hace falta, digamos, consumir, por llamarlo de alguna forma, monedas. Esas monedas son esos tokens, ¿vale? Entonces, hay muchos proyectos que lo que hacen es crean como vía de financiación, originariamente como vía de financiación de esos proyectos, se crea un token y a ese token se le pone a cotizar en un mercado abierto, por así decirlo, ¿vale? ¿Cuál es uno de los problemas que yo estoy viendo desde hace mucho tiempo? Que hay muchos proyectos que lanzan sus tokens sin existir todavía el proyecto, es decir, existe una idea, vamos a llamarlo, ¿vale? De qué es lo que quieres hacer, pones a cotizar la moneda se dispara completamente y los que lanzaron la moneda o el token se acaban olvidando del proyecto. ¿Entiendes lo que quiero Ya decir? están hechos ricos, ¿no? Se lo han llevado crudo y dicen, me voy. Exacto, exactamente. Por eso, y lo vamos a ver luego, seguro que tenemos oportunidad luego de comentarlo, hay que tener mucho cuidado en qué seleccionas, ¿vale? Para invertir en mercado cripto, especialmente lo que llamaríamos las altcoins, pues, ser muy selectivo en qué entras, ¿vale? Y con qué tecnología te vas a encontrar. Obviamente, como toda inversión, pues obviamente tienes riesgo, pero obviamente no es lo mismo invertir en humo absoluto que invertir en tecnología, no sé cómo llamarlo, tecnología tangible, a pesar de que sea intangible como tal, pero tecnología tangible, digamos, que viene a solucionar un problema que realmente existe en el mercado.
Perfecto. Oye, en todo este mundo de criptos siempre va asociada la palabra blockchain. Sí. Para el que no sabe qué es el blockchain y cuánto tiempo, porque se escucha que se va a acabar implementando casi en muchas cosas de las que hacemos hoy en día. Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar hasta que realmente el blockchain sea una cosa masiva? Bueno, a ver, ¿qué es el blockchain? El blockchain es una tecnología y esa tecnología se basa en lo que se denomina cadena de bloques, ¿vale? Es decir, la tecnología en cuestión, pues, no sé cómo explicarlo, es como si fuera un puzzle interminable, depende en qué entorno estemos, podría ser terminable o no, sería infinito o finito, pero básicamente es un conjunto de operaciones matemáticas que se van entrelazando entre sí, por así decirlo, ¿vale? Y que el conjunto completo de esas operaciones matemáticas nos da la trazabilidad completa de lo que hayamos hecho dentro de esa red. Es decir, por ejemplo, todas las operaciones que yo he hecho en una red blockchain o que tú has hecho en una red blockchain están asociadas a un código ID, a un usuario, que es como es un usuario, en definitiva no deja de ser más que un conjunto de números y letras, ¿vale? Muy extenso, cada vez más extenso, de hecho, que lo que hace básicamente es, digamos, asociar a ese ID cada una de las transacciones que hacemos en la red. ¿Cuál es el principal problema que hay? Tiene que ver con temas regulatorios, que no hay ningún registro previo que asocie la identidad de los usuarios a ese ID. Con lo cual tienes un problema de blanqueo de capitales o puedes tener problemas de blanqueo de capitales y cosas así, ¿vale? O sea, yo siempre he escuchado que, bueno, el tema, que una de las ventajas de las criptos o de las características que tenían era el anonimato, ¿no? Que dentro de Claro, esa cadena de bloques, ahí no queda reflejado ni tu nombre, ni tus apellidos, ni nada. eso es. Entonces, cuando los gobiernos le metan mano, ese anonimato, en teoría, desaparecería, ¿no? ¿O cómo lo ves eso? Tenemos que diferenciar entre lo que es trazabilidad y lo que es anonimato, ¿vale? Efectivamente, anonimato existe, pero no es absoluto. Es decir, se ha demostrado ya en repetidas ocasiones que operando a través de redes blockchain, las fuerzas de común de seguridad y las autoridades han conseguido identificar autores, ¿vale? De delitos, autores bueno, de diferentes transacciones ilegales. Pero en la práctica sí es cierto que no es tan fácil, ¿vale? Porque tú al final lo que tienes es un ID, ¿no? Sería bueno quizás el que pudiéramos mostrárselo a los usuarios poniéndonos algún ejemplo, es un ID y yo puedo mostrar el mío. Si os vais a, por ejemplo, hay una web donde podéis ver, se quedan registradas todas las transacciones que se hacen en una red de blockchain. A veces tarda un poco en actualizarse porque hay cientos de miles de millones, pero se puede acceder. Se llama bscscan.com. Es una web pública, un acceso público, y ahí dentro puedes buscar pues desde smart contract a direcciones, digamos, de usuarios, ¿vale? Yo, por ejemplo, acabo de buscar ahora mismo la mía y ahí tengo mis direcciones, todas las transacciones que yo he hecho con ese usuario dentro de las diferentes redes blockchain donde opero con ese usuario, ¿vale? Entonces, ¿es realmente anónimo? Sí y no. Sí, vamos a decirlo en una primera fase, por así llamarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está asociado un nombre y un apellido y un DNI, pero en contra, digamos, es trazable, es absolutamente trazable. Es decir, si llegas a poder conectar ese nombre y apellidos con ese ID, mediante obviamente la investigación correspondiente, tendrías absolutamente todo lo que ha ocurrido en la red, absolutamente todo. Es imposible, y ahí radica, o eso que decía antes de la integridad, es imposible que nadie lo manipule. Matemáticamente imposible. Bueno, matemáticamente imposible hoy día. Con tecnología cuántica, la película cambiará, obviamente. Mira, yo acabo de aprender algo. Desconocía la existencia de esa web que has comentado para hacer el rastreo, ¿no? O el seguimiento de operaciones de una ID. Bueno, dentro de las criptos, ¿qué tipos de criptos existen? O sea, ¿hay un solo tipo de criptos? ¿Hay muchas? ¿Y en qué hay que fijarse cuando nos metemos en criptos? A ver, criptos por categoría, digamos, habitual. Al final tienes las stablecoins y las altcoins, ¿vale? Las stablecoins, ¿qué son? Son criptos que están, no sé cómo llamamos, respaldadas, por así decirlo, por un valor externo, ¿ok? ¿Cuáles son esas criptos? Por ejemplo, USDT.
No sé si la has visto alguna vez. Sí. USDT es una cripto que realmente, si te fijas, tiene el mismo valor que el dólar norteamericano, ¿vale? Es correlativo. A veces se produce un cierto ahí desliz, pero no es grande nunca, ¿vale? Nunca hay un gran cambio, digamos, entre el valor. ¿Por qué se crearon estas criptos, por así decirlo? Básicamente se crearon como valores, digamos, si lo quieres llamar, refugios, no son valores refugios, pero como valores, digamos, estables, vamos a llamarlo, ¿vale? Que para intentar protegerte ante la volatilidad tan extrema que tienen las otras criptos, que son las altcoins, ¿vale? Las altcoins básicamente pues son pues eso, el resto de las criptos, si lo quieres llamar así, y ahí dentro hay infinidad de categorías. Tenemos al final las criptos, vamos a llamarlo, las más conocidas, no sé cómo llamarlo, las Ethereum, Bitcoin y demás, y luego tenemos a su vez otras que dependen a su vez de esas principales, ¿vale? Por ejemplo, ADA. ADA sería una altcoin, ¿vale? Esa altcoin que es ADA, hay tokens que puedes generar dentro de la red de ADA, ¿vale? Porque la tecnología lo permite, la tecnología de ADA lo permite, esa red lo permite. Entonces, yo siempre digo que cuanto más, no sé cómo llamarlo, como si fueran muñecas matrusca, ¿vale? Cuanto más en la muñeca matrusca chiquitita estás, que es la derivada de la anterior, más peligroso es, ¿vale? Más peligroso porque, por cierto, más peligroso significa también mayor volatilidad y, por tanto, y además también mayor crecimiento en algunos casos, mayor ganancia en algunos casos, ¿vale? Hay múltiples ejemplos, podemos ver multiplicidades de ejemplos de criptos de este tipo. El problema que tienen, obviamente, es que tienen un riesgo espectacular. O sea, estamos hablando de, no sé, en cuantificación de riesgo no sabría cuánto decir, pero es una locura. O sea, tanto por el crecimiento como por el decrecimiento, ¿vale? Y por el descontrol que existe en esos mercados, que yo a esos mercados lo llamo el Far West. O sea, es pueden directamente un tipo lanzar un proyecto, no es difícil lanzar proyectos en esas redes, no sé, la BSC de Binance, la DeFi de Binance, puedes lanzar un proyecto en cuestión de, no exagero, pero 24 horas, lanzar un proyecto, por la razón que sea, ese proyecto coge fuerza en el mercado, levantas, no sé, 10 millones de dólares en valoración, y de pronto tú, que concentrabas el 30% de esos 10 millones de dólares, perdón, de la liquidez que tiene ese token, lo vendes completamente al mercado y te marchas con la pasta. Eso puede pasar. Vamos, de hecho, no es que pueda pasar, eso pasa. Y ahora, lo que comentabas antes también, de que crean el token, lo ponen a cotizar y antes de que el proyecto se desarrolle, se van con la pasta, ¿no? Exactamente, pero de verdad, en serio, vamos, es que hace poquito tuvimos una, obviamente cuando metes dinero ahí hay que ser muy contenido en qué metes, no se trata de meter, se meten 100, 200, 500 euros, no metes más, ¿vale? Como mucho. ¿Y qué ocurre? Que hay que ser muy selectivo en dónde lo metes. Y aún así es posible que alguna vez te la cuelen. Es posible, ¿vale? Ahí es un mundo son estafas, o sea, realmente eso es una estafa. Si cogemos el Código Penal es una estafa como un pino. Pero bueno, es difícil, digamos, de perseguirlas y la realidad es que la gran mayoría no se persiguen. Y dentro de las altcoins que puede haber ahora mismo, ¿cuáles crees que pueden ser las 2 o 3 que más potencial tienen dentro de las que puedas conocer? Porque yo creo que el universo es enorme y es difícil conocer todas, ¿no? Pues mira, a mí a nivel tecnología hay varias que me gustan mucho y que por tanto las tengo algunas desde hace no mucho y otras desde hace algún tiempo. Para mí una de ellas, ADA, para mí es una de ellas. Lo era antes de la subida última que hubo y lo sigue siendo, ¿vale? Y ADA principalmente por el mercado NFT. ¿Por qué? Yo lo desconocía hasta hace relativamente poco, pero tengo un buen amigo que es un auténtico gurú a nivel técnico de cómo funciona el mercado cripto y está muy metido y me enseñó qué cosas se pueden hacer con los NFTs en la red ADA que no se pueden hacer en otras redes, ¿vale? Y es absolutamente descomunal, o sea, es el día y la noche, entre comillas, ¿vale?
entre lo que... Bueno, no vamos a anticiparnos porque tenemos la parte de NFTs un poquito más adelante que comentaremos también qué es un NFT, porque hay mucha gente que todavía no lo tiene claro todo ese tipo de terminología, ¿vale? Pero me quedo con que ADA, que es Cardano, es una de las principales y de las que te han impactado, ¿no? Oye, Exacto. y tus inicios en el mundo de las criptos, porque yo estuve comentando contigo antes de hacer el podcast y llevas años en esto, ¿no? Pues unos cuantos, o sea, menos de los que me gustaría también. O sea, a ver, mi primer acercamiento con el mundo cripto fue un acercamiento, bueno, de hecho no se podía ni siquiera, o sea, no cotizaban, vamos a llamarlo, las criptos ni siquiera, ¿vale? Fue un acercamiento, digamos, muy técnico. Era una época en la que, pues con amigos que son ingenieros, nos dedicamos a hacer criptominado de monedas, bueno, de tokens, en aquella época de criptominados no se llamaban monedas, criptominados de tokens con un ordenador normal y corriente, ¿vale? Con el ordenador que puedes tener en casa. Ojalá recordara dónde tengo, si, o no me hubiera deshecho de una gran mayoría de todas aquellas que tuve en aquella época y minamos en aquella época, que era muy fácil minarlas, porque hoy día, obviamente, te puedes imaginar lo que valdría. Ese fue mi primer acercamiento, ¿vale? Luego tuve un tiempo en el cual me olvidé de la historia y no le presté atención, la verdad, o sea, durante un tiempo. Y luego volví otra vez, más o menos, creo que fue 2016, más o menos, una cosa así. 2016, donde volví otra vez a retomar otra vez el tema de las criptos y pues tenía las típicas, tenía Ethereum, tenía Bitcoin. En aquella época no había tantas, ¿eh? O sea, estamos hablando de que había nada, Ethereum y Bitcoin y poquito más. No había mucho más. La explosión realmente se ha producido a partir del año 2018, más o menos, 18-19, donde han empezado a aparecer como absolutas setas, ¿vale? O sea, a mí hay veces que incluso los nombres los confundo, porque es difícil quedarte con todos los nombres en la cabeza. Y eso ha sido básicamente mi acercamiento al mundo cripto, me refiero desde el punto de vista de inversor. Luego, desde el punto de vista de trabajo, digamos, en el despacho, en Écija, lleva muchos años. O sea, desde más o menos, no voy a decir desde aquella época, pero desde el año, calculemos, 2016, más o menos, desde el 2016, donde empieza a haber proyectos relacionados originariamente con blockchain, no con criptomonedas propiamente dichas, y posteriormente han ido derivando a lanzamientos de ICOs, de proyectos de NFTs que veremos ahora. O sea, hay multiplicidades como digo, de proyectos que obviamente en los últimos, no sé, año y medio, 2 años, o sea, es intensivo al máximo, al máximo. Es curioso el escucharte hablar del año 2016 y demás, porque yo creo que mucha gente ha descubierto las criptos en 2019, 2020, cuando tú dices la explosión, ¿no? Antes no era Claro. una cosa tan que tú ibas por la calle y le preguntabas, le decías a uno criptomonedas y no sabía lo que era. Ahora ya sabe que es el Bitcoin, que es el Ethereum, ya ha escuchado hablar, que hasta los niños en el instituto, de que si mi compañero ha comprado unas criptomonedas y Claro. demás. Y digamos que la expansión, o sea, tú preveías cuando empezaste en el mundo cripto el potencial que tenía esto y No. que iba a llegar a lo que era hoy en Bueno, día. a ver, yo la primera vez que alguien me explicó que era una criptomoneda, o sea, perdón, que era blockchain antes de una criptomoneda, yo dije, joder, esto resuelve muchos problemas. Ojo, no resuelve todos los problemas, pero resuelve problemas que a fecha de hoy, o sea, en aquel momento eran complicados yo no conocía, no sé si existía alguna alternativa, pero yo no conocía otra alternativa que solventara esas mismas situaciones, ¿vale? Y sí recuerdo que dije, cuando lo logré entender, que no fue rápido, ¿vale? También es cierto, cuando lo logré entender, entonces ahí dije, joder, esto cambia radicalmente muchas cosas y tienen multiplicidades y diría, me atrevería a decir que infinidad de aplicaciones, ¿vale? Pero sinceramente yo nunca llegué en aquellos momentos yo no pude, digamos, procesar que esto se fuera a convertir en lo que se ha convertido. Que al final si me apuráis, es un activo más, donde invierten fondos de inversión, donde invierten diferentes, digamos, no sé cómo llamarlo, profesionales de la inversión,
entidades Sí, sí. profesionales de la inversión, nunca, jamás, de verdad. No me hubiera imaginado que de aquello que era hiper mega tecnológico, vamos a llamarlo en aquella época, que era, voy a decirlo, era de frikis, literalmente, de frikis. De frikis de, Sí, sí. de Big Bang Theory, ¿eh? O sea, estoy hablando de frikis top. Se acabará convirtiendo en algo que viéramos carteles por la calle. Invierte en Bitcoin o en criptomonedas. O en... Tener cajeros, ¿no? Para en las Bueno, calles. habrá algunos que dirán, serán más gurús que yo y que no lo soy y dirán que sí, que ya ellos ya lo sabían, pero yo sinceramente, de verdad, nunca me hubiera imaginado esto, de verdad, en absoluto. Muy bien. Oye, vamos con otro término de los que se escucha mucho en el mundo cripto, que es DeFi. ¿Qué es el DeFi y qué proyectos hay por ahí detrás interesantes en ese ámbito? DeFi es las siglas de finanzas descentralizadas, ¿vale? Al final pensad que blockchain tiene, digamos, un origen. Sí, la realidad es que el origen de blockchain es una idea anarco, anarcocapitalista, si lo queremos llamar así, que viene a ser básicamente el crear un sistema que me permitiera separarme de lo que llamaríamos el círculo financiero tradicional, en el cual ese sistema financiero siempre pivota en elementos centralizados, ¿no? Bancos centrales, su propio nombre lo indica, bancos centrales que son los que ponen el precio de la moneda, son los que manejan los tipos de interés, etcétera. En este caso, lo que permite es que una DeFi es una finanza descentralizada, un sistema de gestión de finanzas descentralizado basado en tecnología blockchain que nos permite al final poder crear, si me apuras, microbancos. Entre otras cosas, una de las aplicaciones serían microbancos descentralizados, por así decirlo, ¿vale? Y sobre esos te permite hacer muchas cosas como las que hacen los bancos, pero de forma descentralizada, no centralizada. Entonces, claro, esto es una idea maravillosa, tecnológicamente funcionando, es espectacular, porque te permite la independencia financiera total del sistema, pero plantea muchísimos retos, sobre todo al sistema financiero tradicional y particularmente a los estados, les plantea un problema importante, entre comillas. Cuando hablamos de DeFi nos referimos siempre al proyecto que hay detrás del token, es decir, Eso es. ADA es el token, Cardano sería el proyecto, si no me equivoco, ¿no? Y el DeFi estaríamos hablando de Cardano y no de ADA, que habitualmente usamos el nombre Cardano para referirnos a la cripto, pero es ADA, el token, ¿no? Que utiliza Cardano. Eso es. Piensa que tú dentro de una DeFi puedes crear a su vez subproyectos, si lo quieres llamar, ¿vale? Es factible poder crear subproyectos dentro de una DeFi en los cuales utilizas ese token correspondiente para poder operar dentro de la DeFi correspondiente. Yo entiendo que ahora mismo dentro de las DeFi, que habrá alguna que ya esté medio operativa, Sí. las transacciones se hacen todas en criptos, no se acepta 100%. Dinero normal, ¿no? 100%. Tú tienes que meter, de hecho, para poder operar en las DeFis, tú tienes que entrar en un exchange en el que obviamente cumplirás con PPC y demás, metes fiat, con ese fiat compras la cripto a la que está asociada esa DeFi, digamos, por así decirlo, o con la que vas a operar en esa DeFi, y con esa cripto que has comprado, entonces ya operas en la DeFi. Te lo mandas a tu wallet correspondiente, pues si es ADA Yoroi, si es BSC o Ethereum, Metamask. Te mandas la cripto correspondiente para allá y a partir de ahí empiezas a invertir dentro de la DeFi. Y el tema de smart contracts, que últimamente ha sonado mucho en ADA, Sí. ¿va ligado al DeFi o qué es exactamente? Sí, o sea, el DeFi por detrás perdón, el DeFi, el proyecto por detrás, el que sea, ¿vale? Tiene siempre un smart contract. De eso en la web que os he dicho antes, BSC Scan, si buscáis cualquier contrato, nos buscamos un proyecto, el que sea, me da igual. Tenéis un apartado ahí dentro que te dice, pues, por ejemplo, esta transacción que tengo aquí, estoy mirando ahora mismo, aquí dentro entras y tienes el nombre el código del contrato, del smart contract, ¿vale?
Es decir, todo proyecto tiene asociado un smart contract por debajo. Ese ejemplo es una forma muy gráfica de poder verlo, ¿vale? Un ejemplo real para los que lo quieran ver. Mira, te acabo de mandar ahora mismo un link en el que puedes ver, por ejemplo, un ejemplo de un contrato, ¿vale? Eso que estás viendo ahí es el código fuente de un smart contract, ¿vale? De un contrato que no sé cuál es, ahora mismo no tengo ni idea, te lo he mandado aleatorio, pero básicamente lo bueno que tiene esto es que, si te das cuenta, es un mercado a ver, o sea, a nivel tecnológico es súper accesible, es muy transparente, porque una web que se llama BSC Scan como tal, totalmente pública, lo que hace es indexar, es como un Google, si lo quieres llamar, específico de criptos, y lo que hace es indexar todos los proyectos que hay publicados dentro o sea, todos los proyectos que hay publicados en un entorno determinado, ¿vale? Una red blockchain determinada. Y esa red blockchain puede pertenecer a una DeFi determinada, me da igual, a ADA o a Polkadot o al que sea, me da bastante igual. ¿Realmente podemos aspirar a una economía sin regulación, esto que dicen, o descentralizada, sin supervisión de los bancos centrales y gobiernos? ¿O tú crees que esta gente ve aquí carne y van a ir a por ella? Porque al final Fíjate, están perdiendo parte del pastel, ¿no? Hoy justamente teníamos una conversación en un chat que tenemos de la gente del despacho que estamos metidos en este mundo, y justamente lo que yo decía era eso. Yo soy de la opinión que a mí los extremos nunca me han gustado, ¿vale? No me creo ni Adam Smith, ¿vale? Que el mercado se autorregula a sí mismo perfectamente y es perfecto y justo, no sé cómo llamarlo, ni tampoco me creo la intervención de los mercados por parte de los estados. Lo que sí tengo claro es que quien tiene la sartén por el mango, y la sartén es la ley, es decir, la normativa, son los estados. Y no estoy pensando en los estados individualmente. Estoy pensando en los estados de forma global, es decir, los estados en los cuales existen multiplicidades el mejor ejemplo es la Unión Europea, donde tienes la Unión Europea que te da un ejemplo de regulación que está empezando a regular, o Estados Unidos, que te da otro ejemplo, lo que pasa es que eso es un estado único, pero muy grande, o China también es otro ejemplo. Yo creo que sin duda alguna los estados están moviendo ficha, y ahí tienen dos opciones, o bien prohibir totalmente, que no creo que sea lo que vayan a hacer, o bien regular, que sí es lo que están haciendo y lo que creo que hacia dónde vamos, ¿vale? A poner un poco de orden y un poco de regulación, y por qué no decirlo también, a que ellos cojan su trozo del pastel también. Correcto. Eso querría decir que el DeFi a lo mejor en el futuro no es como lo entendemos hoy en día, pero no por eso deja de tener un futuro brillante, sino que va a haber una regulación, pero va a poder seguir existiendo, desarrollándose. Exactamente. Yo mi opinión es esa. Creo que es lo más razonable tanto para los estados como para esto, como para los usuarios al final. Como digo, existe en estos momentos existe determinadas zonas que son absolutamente el lejano oeste, o sea, es el Far West, el Far West, o sea, zonas peligrosas, o sea, literalmente peligrosas. Entonces, a eso hay que poner un poco de coto, sobre todo porque conforme más se democratiza el acceso, ¿vale?, a esas DeFis, más fácil se hace el acceso a esas DeFis, mayor volumen de usuarios van a entrar y por tanto mayor riesgo hay. Es decir, acceder hoy día a una DeFi, voy a decir, cada vez es más fácil, pero no voy a decir tampoco que sea fácil. Tienes que conectar un montón de cosas para poder operar dentro de la red correspondiente. Ahora, cuando eso se haga completamente accesible y muy, muy, muy fácil, bueno, creo que puede tener infinidad de problemas, digamos, de todo, o sea, desde adicciones hasta descontrol de quién está invirtiendo. Bueno, hay infinidades de daños colaterales, entre comillas, que se podrían producir. Vamos a pasar un poquito página y nos metemos con un término que se ha puesto de moda últimamente, si no, corrígeme, pero los NFTs. Yo cuando empecé a escuchar del mundo cripto no escuchaba nada de NFTs, a lo mejor la gente especializada sí, y ha sido casi finales del 2021 cuando la cosa se ha disparado, ¿no? ¿Qué es un NFT y por qué están tan de moda? ¿Para qué sirven? Pues, a ver, ¿cómo diría que es un NFT?
Un NFT es las siglas del NFT es Non-Fungible Token, ¿vale? Es decir, un token no fungible. Por tanto, es un activo no fungible. ¿Y eso qué significa? Es un activo que no puede ser modificado por la característica de integridad que decía antes, ¿vale? Está basado en blockchain. Es un activo que está caracterizado por ser una operación matemática que garantiza la integridad de la operación y que adicionalmente es único. Es decir, no existe otro exactamente igual, ni puede existir otro exactamente igual, ¿vale? Con lo cual es exclusivo, no sé cómo llamarlo. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que si tú, ¿qué puedes convertir a NFT? Puedes convertir a NFT cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa que sea electrónica la puedes convertir a NFT. Podríamos convertir desde un garabato, una firma que yo hago ahora mismo en una tablet, la podría convertir en un NFT, o podría convertir una fotografía, o podría convertir un vídeo, o podría convertir una película, o podría convertir... Es infinita la aplicación que puede llegar a tener. Eso sí, tiene que estar en formato electrónico, ¿vale? O sea que realmente lo que podríamos decir que más revoluciona los NFTs podría ser el mundo del coleccionismo, al ser individuales y no replicables. Efectivamente, al ser exclusivos, una de las características o de las principales aplicaciones que está teniendo a fecha de hoy, que parece que puede tener a futuro, es precisamente el coleccionismo, ¿vale? Vamos a llamarlo, ¿vale? Y por tanto, de hecho, una de las principales cosas que se pensó y que se ha aplicado el tema de los NFT ha sido al arte, ¿vale? El arte es coleccionable, sí, efectivamente, por tanto lo que haces es arte electrónico exclusivo, ¿vale? Y también te da la capacidad de poder, he dicho tres características, he dicho primero íntegro, digamos, es decir, que no es modificable, segundo es único, exclusivo, y la tercera característica es que es gestionable de forma centralizada, es decir, yo podría gestionar de forma descentralizada la explotación, por ejemplo, de ese artículo correspondiente, ¿vale? De ese activo, por así decirlo, ¿vale? De ese activo correspondiente. ¿Cómo lo podría explotar? Pues hay infinidad de formas de explotarlo. Si imagínate que hacemos un NFT que es una película, ¿vale? Yo podría controlar de forma centralizada dónde se reproduce esa película y quién me paga por reproducir esa película. Eso es un ejemplo muy práctico de control, ¿vale? Olvidémonos de posibilidades de copiar la película. No existe la posibilidad de copiar la película, porque es un token único, exclusivo. ¿Entiendes? Es decir, eso es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Pero hay infinidades de posibles aplicaciones. Digamos que la relación de los NFTs con el mundo cripto viene por el blockchain, ¿no? Porque viene por blockchain. La tecnología, efectivamente. Muy bien. ¿Qué son, o sea, últimamente en Kraken se ven qué son las parachains que dicen del KSM o de DOT, de Polkadot? Sí, de Polka. Sí, eso nos han preguntado varios darkeadores en el Telegram. ¿Qué es eso de parachain? ¿A qué se refieren? Básicamente, podríamos llamarla como una red blockchain secundaria. ¿Recuerdas antes que he dicho lo de las matriuscas? Las de las matriuscas. Sí. Es un ejemplo que suelo utilizar mucho. Los que me conocen seguro que me lo han escuchado muchas veces, pero lo utilizo para otros entornos también, pero creo que está muy bien traído, porque al final es una red parachain, o sea, una red parachain, no es más que un blockchain secundario que está dentro de una red blockchain principal, por así decirlo, ¿vale? Polka, de hecho, por eso también, que no lo he dicho antes, pero para mí Polka es una de las candidatas a que se pueda convertir en una buena inversión, ¿vale? Ya lo ha sido en el pasado, pero a fecha de hoy creo que tiene mucho recorrido de crecimiento. Lo que te permite básicamente es poder crear una red secundaria y, por tanto, una red de redes. Eso es Internet. Si recuerdas el concepto de Internet, ¿cuál es? Red de redes. Esa red de redes, pues imagínate, llévatelo a la tecnología blockchain. Es como una red blockchain dentro de otra red de blockchain, ¿vale? Es como en vez de una red de redes, es una blockchain de blockchains, en plural. Y diríamos que es más peligroso invertir en esa segunda red de KSM o de DOT que en el token original. Yo siempre digo que todo lo que sean derivados
No estoy hablando de derivados financieros, Sí, sí. pero Derivado del producto original, ¿no? Tiene un cierto parecido. Si te lo llevas al mundo financiero, tiene un cierto parecido. Todo lo que sea invertir derivados, obviamente que tiene más riesgo que invertir en lo principal. Obviamente. Perfecto. Pues yo creo que de cara a los darkadores quedarnos con eso, ¿no? Muy importante el concepto de más riesgo al ser Eso es. un derivado, sin ser estrictamente un derivado financiero, pero sí usar la palabra porque se entiende perfectamente, es un derivado del token original que aumenta la volatilidad y aumenta el riesgo. Eso es. Y como tal, pues puedes llegar a ganar absolutas barbaridades. El gráfico que te he mandado antes de uno de mis decisiones erróneas recientes, pues estamos hablando de 1 por 30 en 15 días. Sí, una locura. Eso no es sostenible. O sea, quiero decir, está genial si lo ganas, ¿vale? Y te sales y el último euro, como decimos siempre, que se lo quede otro, pero eso pero es que también lo puedes perder. Pero también lo puedes perder, exactamente. Por eso siempre digo que en esas derivadas, por así llamarlo, mi recomendación siempre es que no estoy haciendo recomendaciones de inversión, obviamente, pero es que muchísimo cuidado. O sea, que lo que juegues estés absolutamente dispuestos a perderlo, porque ahí puede pasar de todo. A fecha de hoy puede pasar de todo. Correcto. Bueno, vamos a pasar tema legalidad en las criptos actualmente en España. O sea, yo creo que la gente cuando empieza a invertir en criptos, uno de los mayores problemas que tiene es la desinformación que hay, que parece que no hay nada regulado, no sabe qué modelos tiene que presentar actualmente en España a la hora de declarar o cumplir sus obligaciones tributarias con Hacienda, y si conoces también algún despacho o asesor experto en el mundo cripto, ¿no? Para que se puedan dirigir. Pues, a ver, regulación en España, la legalidad de las criptos, pues depende. Si las criptos, el token correspondiente es un security token, que lo hemos anunciado antes, tienen regulación específica, ¿vale? Es decir, tienes que pedir autorizaciones a la CNMV, están regulados, por así llamarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo no deja de estar llamando de forma diferente a algo que ya existía antes, que es un producto financiero, digamos, y que tiene un producto de inversión, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y luego tienes los otros, digamos, que serían los utilities, ¿vale? Respecto a los utilities, la regulación existente es, a fecha de hoy, mínima. Existe regulación desde un punto de vista fiscal, por ejemplo, tributario. Como ya sabéis, Hacienda, y no es la Hacienda española, las haciendas del mundo en general, les da igual cómo llames las cosas. Lo importante es si has ganado o no has ganado. Yo metí aquí 100 y ahora tengo 1000, el resultado es que has ganado 900 y yo te aplico un tanto por ciento sobre ese 900. Me da igual cómo lo quieras llamar. El caso es que al final tiene un valor, entre comillas, y una ganancia, por así decirlo, ¿no? Y insisto, eso no es una cuestión de la Agencia Tributaria Española, es de todas las agencias de todos los fiscos, digamos, de las agencias tributarias del mundo. Con eso lo que quiero decir es que regulación existe. Esa regulación que existe no existe para todo, pero está en proceso de aprobación normas muy importantes, muy determinantes a nivel europeo, a nivel comunitario, a nivel de Europa. Hablo de Europa, igual que podríamos hablar de Estados Unidos, donde ya hay normativas para ello, pero aquí hay normativa que está en proceso todavía de aprobación. Concretamente tenemos el reglamento europeo MiCA. Fijaos el detalle que se hace mediante reglamento, no mediante directiva comunitaria, porque se dan cuenta que no es posible regular esto y que cada estado ponga su regulación. Hay que hacer una regulación única y exclusiva para todo el territorio UE, para que todos los estados de la Unión funcionen exactamente igual desde un punto de vista regulatorio. Ese reglamento MiCA, en el momento que se apruebe, pues, digamos, cierra un poco más el círculo. ¿Lo cierra totalmente? No lo cierra totalmente. Siguen quedando cosas fuera, ¿vale? Pero al menos las cosas más, o sea, las cosas me refiero, los proyectos más financieros, lo que queremos llamar así, y por tanto también más peligrosos, que más pueden ser, hacer daño, digamos, a un sistema financiero, esos quedan dentro, ¿vale? Sin embargo, quedan fuera pues cosas que pueden hacer mucho daño a título particular, a los usuarios particulares, pero todavía siguen quedando, o la mayoría que seguirán quedando fuera. Vendrá en una siguiente norma seguro. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero se están dando bastante prisa en el proceso. De cara a las obligaciones tributarias de cada inversor, podríamos decir que se tributa por la ganancia o pérdida como las acciones de cada operación, que da igual que tú tengas un exchange fuera de España
o que no te repatries ese dinero a una cuenta de un banco en España, pero en cada operación de compra-venta tendrías que declararla, ¿no? Ya sea para una compra-venta donde la pasas a euros o una compra-venta hacia otra cripto, ¿no? Sí, sí, total. De hecho, de eso tenéis una consulta vinculante a la agencia, perdón, un análisis de los que publica la agencia tributaria en relación a esto, en el cual ha dicho muy claramente, o sea, tú tributas cuando vendes la cripto, ¿vale? Y la conviertes a fiat, por así decirlo. Es decir, yo tenía Doge, haces un por 10 y esa pasta que has ganado, tú tributas conforme al 19, conforme al 19, 21 y 23, ¿vale? Por ciento. Y luego, si también tú cambias la moneda, perdón, la moneda no, vamos a hablar de el token o la cripto, cambias de la cripto a la cripto B y se produce una ganancia por ello, tú tributas por esa ganancia también. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, a la agencia tributaria le da igual cómo llames las cosas. Lo que le importa es si ganas o no ganas. Tú ganas, fantástico, pues entonces pagas. Tú no ganas, pues entonces te estás quieto. No, nos estamos quietos. Me espero a que ganes. Pero es así, o sea, es el... Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo, yo esto os lo digo porque realmente es complicado el llevar la trazabilidad absoluta de esto. Y sobre todo, pero llevar la trazabilidad de cuando tú metes fiat, eso es fácil, ¿no? Porque sabes cuánta pasta has sacado de tu banco y la has transferido a la cuenta correspondiente, eso es fácil de controlar. Llevar la cantidad que has comprado de la cripto X y la estás holdeando ahí, la tienes ahí en tu exchange o en tu wallet, también es fácil, ¿no? No es complicado. Pero cuando tú empiezas a hacer intercambios permanentes y sobre todo con las DeFis, pensar que has comprado una cripto que después con la que compras a su vez otro token, que normalmente suele ser el que se super revaloriza. No es tan sencillo, o con el que pierdes, no es tan sencillo llevar ese control, ¿eh? Tienes que tener un Excel en el que vayas apuntando, mi recomendación, tener un Excel donde vas apuntando cada cosa. Al valor a lo que compras en cada día, y pensemos, no es en cada día, es en cada día y en cada minuto y segundo en el que has comprado, porque eso es volátil, o sea, y por tanto sube y baja en tantos porcientos muy elevados, en una misma hora puede subir y bajar en un tanto por ciento muy elevado, con lo cual hay que llevar un cierto control lo más detallado posible. Uh-huh. O sea que aparte de declararlo en la declaración anual, valga la redundancia, del IRPF, también tendríamos que declararlo en el modelo 720, ¿no? Si están, bueno, aquí el 720, no sé si lo conocéis, pero el 720 lleva siendo perseguido desde hace ya unos cuantos de años y ahora mismo está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya se ha pronunciado el abogado general de la UE diciendo que el 720 tiene que ser anulado porque contradice una serie de obligaciones, y ahora se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sé exactamente cuándo se va a pronunciar, pero no le queda mucho, ¿eh? Yo creo que no va a cerrar el año sin pronunciarse. Normalmente lo que dice el abogado general coincide con lo que va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual, previsiblemente, van a anular el 720. Tened en cuenta que el 720 obliga a informar si tienes más de 50.000 fuera de España, ¿vale? Tienes más de 50.000 o un activo que valga más de 50.000. Esto puede ser en acciones o en criptos o la suma de las dos. Volvemos otra vez al mismo concepto. A la agencia tributaria le da igual cómo lo llames o lo que sea. Lo que le importa es el valor. Eso es lo que le importa, ¿vale? Y aquí la clave es esté donde esté. Me da exactamente igual. Claro, ¿dónde está cuando tú lo tienes en cripto? Pues está en el exchange. Y una pregunta muy buena que el otro día salió por ahí por Twitter, fue muy, muy bien pensada. ¿Qué ocurre si yo tengo la pasta en un wallet que está ubicado en Holanda, pero la clave se encuentra en España? La clave de descifrado se encuentra en España. Sí. ¿Entendemos que está en España o está en esto, ¿cómo se llama? En Holanda. En Holanda, sí, buena pregunta. A mí, o sea, quiero decir, yo en esto y siendo Hacienda, como interpreta siempre, no digo que sea el resultado final, como acabarán determinando los jueces, pero a Hacienda le da, o sea, no le importa, lo que le importa es dónde se genera el derecho, entre comillas, ¿vale? ¿Y dónde se genera el derecho? ¿Tú tienes el control de ese derecho? Sí, ¿no? Fantástico. ¿Tú dónde resides? En España, ¿no? Fantástico. Pues entonces tienes el control del activo. Por lo tanto, me lo declaras en el 720 y pagas lo que tengas que pagar por él. Si es que...
Al final, insisto, no digo que eso sea el resultado final de la interpretación, porque al final los jueces lo pueden recurrir y luego los jueces lo pondrán en duda. No, pero en la práctica creo que será como se interpretara algo así. Muy bien. Oye, el tema del staking, que es esto de criptos que parece que es como dejar a préstamo y parece que te dan unos intereses cuando inviertes a largo plazo, ¿no? O holdeas las criptos. ¿Ahí cómo se entendería para la parte de fiscalidad? ¿Como aumentar el precio de venta No, es una revalorización, porque al final tú tienes un activo, ¿vale? Y ese activo lo que haces es lo pones a disposición para que pueda volver al mercado y a cambio de ello te dan un tanto por ciento determinado, ¿vale? Adicional, ojo, el tanto por ciento que te dan no te lo dan en fiat, te lo dan en cripto, es decir, te lo dan en tokens, por así decirlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora he colocado en Binance, coloqué en una absoluta barbaridad, está limitado en cantidad, pero coloqué un token que tengo que es Front, lo coloqué en staking durante 30 días. ¿Sabéis cuál es la rentabilidad del token? O sea, de los 340 tokens que yo coloqué, ¿sabéis cuál es la rentabilidad anual que te dan? Es máximo 30 días. Sorpréndeme. 183%. Ahí es nada. Eso, claro, ¿qué ocurre? Eso es lo que está poniendo en jaque al sistema financiero en estos momentos. Eso es lo que, no sé si has visto los artículos que han salido recientemente y las declaraciones recientemente del consejero delegado de Coinbase y de Binance, hablando de que la SEC les está limitando a ellos el poder hacer ese tipo de cosas porque les está diciendo que no tienen licencia para hacerlo. Y ellos lo que les están contestando es, fantástico, no hay ningún problema, ¿qué licencia quieres que tenga? Yo la tengo, invierto en abogados todo lo necesario para tener esa licencia. ¿Qué ocurre? Que, claro, esas rentabilidades, primero, yo creo que eso no es sostenible, ¿vale? Y segundo, que eso puede provocar movimientos de pasta del mercado financiero tradicional. Obviamente no vas a mover toda tu pasta a algo así, porque es raro, ¿no? O sea, suena un poco raro. Pero si en el momento que haya unos cuantos o muchos que muevan una cierta cantidad de pasta, estás provocando un problema en el sistema financiero normal, digamos. Sí, okay. Muy interesante además. Entonces, al final, desde un punto de vista fiscal, ¿cómo tributaría? Pues exactamente igual. O sea, yo tenía 100 tokens, cuando termine esos 30 días, o 340 tokens, cuando termine esos 30 días, tendré no sé cuántos tokens más, ¿vale? X, te lo pone ahí, no lo he visto ahora, no recuerdo ahora mismo el número, pero los que sean, X tokens adicionales, con lo cual yo tengo un valor adicional, ¿verdad? Claro, yo he convertido ese valor adicional, lo he convertido a fiat, ¿no? ¿Verdad? Claro, o sea, si tú tienes, imagínate, ADA te da un 5% anual. Si tú al final de año no has vendido ADA, claro, digamos, no lo tienes que declarar porque no lo has convertido, ¿no? Yo sigo teniendo tokens. Correcto. En cuanto yo venda las hadas, vendo declaro por la revalorización total. La diferencia entre la cotización del valor más lo que he recibido por el staking. Exactamente. Muy bien, pues clarísimo este punto que era importante y que me había preguntado varias veces. Y luego, en las monedas digitales que quieren lanzar los gobiernos como China y otros países, ¿qué diferencias les ves con una cripto y si crees que pueden tener futuro? Bueno, la primera de todas es que el propio concepto, quien lo lanza es un Estado, por tanto está centralizada. ¿Quién respalda el valor de la moneda? De China, en este caso, ¿vale? El yuan digital lo respalda el Banco Central de China. Igual que si fuera el yuan normal. No deja de ser más que la representación del yuan tradicional, no sé cómo llamarlo, el yuan analógico, pero en electrónico. Con lo cual, si nos volvemos a las categorías que hemos dicho antes, ¿eso qué serían? Son stablecoins. Son coins estables, digamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque están respaldadas por un Estado. El debate de con qué respalda el Estado, eso ya es otra película, ¿vale? Pero, y si es real o no real, eso ya es otra película. Pero la realidad es que eso serían stablecoins. ¿Se puede llegar a producir eso de forma masiva? Pues sinceramente yo creo que los estados, como creo que han optado por la opción de regularización de todo esto y no de prohibición, creo que los estados se van a acabar sumando a esa fiesta.
pero lo van a hacer de forma muy regulada y muy controlada. Y van a ser ellos los que controlan. Hay un proyecto, no sé si lo conocéis, de la creación, igual que el de China, pero en Europa. Tengo mis ciertas dudas de que China lo va a hacer, no tengo duda ninguna. Que va a funcionar, tampoco tengo duda ninguna. Pero el funcionamiento del Estado chino no es el mismo que el de la Unión Europea. Allí el orden y mando funciona bastante mejor que aquí. Y como digo, pero existe un proyecto, ¿vale? O sea, lo tenéis, si buscáis el proyecto de moneda, o sea, moneda única digital en la Unión Europea, lo podéis encontrar, ¿vale? Hay por ahí un par de papers ya publicados. Muy bien. Oye, ya por último, en el despacho de abogados, ¿qué tipo de casos son los que se acercan a vosotros o qué tipo de temas del mundo cripto son los más comunes que se dirigen hacia vosotros? Pues a ver, mira, hay de todo, ¿vale? O sea, hay proyectos, te pongo lo más reciente porque es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo. Estoy trabajando en varias de estas, pero una de ellas es, por ejemplo, compañías que quieren comenzar a criptominar. Es decir, compañías que son productores de energía, literalmente les sobra la energía, si lo queremos llamar de esa forma, porque ellos pueden vender al mercado, generan energía, sobre todo energía renovable, venden al mercado una determinada cantidad que está tasada, lo que pueden vender y el precio que lo pueden vender, y otra parte la quieren dedicar a criptominar. Eso, por ejemplo, plantea un montón de retos desde un punto de vista jurídico, fiscales, de regulatorios del sector energético, etcétera. Otra, que es la típica, es el lanzamiento de proyectos de NFTs. Eso últimamente también está viendo bastantes. Y también está viendo muchos lanzamientos están relacionados. Algunos están relacionados con los NFTs, que son lanzamiento de proyectos de tokens. A veces son de tokens security, otros son de tokens digamos, no security, digamos, de los que llamaríamos, de los que os explicaba antes, que son los tokens, digamos, que se utilizan para hacer funcionar el proyecto, ¿vale? Entonces, normalmente suelen ser proyectos, es cierto que cada vez más profesionalizados, y el que te lo pide suele ser un cliente más grande y más cualificado, entre comillas, ¿vale? No estamos hablando de pequeños proyectos, de startups, que también los hay y son una pasada, muchos de ellos son auténticas pasadas. Estamos hablando de compañías muy gordas que se están empezando a meter en esto. De acuerdo, Alonso. Oye, pues no te entretengo más, que sé que eres una persona muy ocupada. Darte muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, que yo creo que va a servir mucho, pero más de lo que te piensas, a los darkeadores y al resto de personas que escuchen el podcast, a aclarar un poco más los conceptos del mundo cripto, y darte las gracias también por ser miembro de Darkeadores y por encajar como encajas. O sea, tú al final eres como yo, eres un encajador. Cualquier cosa que te diga nos lo tomamos con buen humor, y la verdad es que hay muy buen rollo en Darkeadores, en el chat, y encantado de tenerte a bordo. Y como te digo, millones de gracias por habernos aclarado o acercado un poco más el mundo cripto en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias, un placer, por supuesto, y solamente espero a lograr aprender un poquito más de lo que es bolsa, de inversiones en bolsa, porque ahí ya lo sabéis, soy un absoluto nefasto. O sea, tengo muy pocos conocimientos, muy nuevo, obviamente, y soy muy dummy todavía. Pero vamos, con la información, la formación y con lo que voy leyendo de Darkeadores y de otras fuentes, obviamente, sobre todo libros que voy leyendo y documentos PDF por ahí que me voy encontrando, poco a poco voy intentando aprender y entender el por qué pasan algunas cosas, si es que es posible llegar a entenderlo absolutamente. Bueno, absolutamente es difícil, pero el tener esas ganas de conocimiento y de aprender, pues es lo que te hace que vayas a mejorar. O sea, y con los años lo irás notando. Esto es como ahora los que entramos en el mundo cripto, que no tenemos ni la más pajolera idea, pero con charlas como la tuya y
y ir aprendiendo y teniendo curiosidad es la forma de ir mejorando todos los días. Así que mil gracias, Alonso, y nada, estamos en contacto. Un placer, gracias.